y en esta traducción aparece por primera vez la palabra eclesia, pero esta palabra no era el equivalente a lo que ahora es. Antes no era para referirse a la palabra iglesia tal cual la usamos hoy, no era para eso. Antes, perdón, en aquel entonces se le llamaba se podía decir eclesia a cualquier reunión, a cualquiera, no necesariamente religiosa. En aquel entonces, si alguien, alguna autoridad quería reunir al pueblo, también se le llamaba así, también se le llamaba al lugar donde se congregaban para acudir al llamado, a ese lugar también se le podía llamar eclesia. No era, conforme ha pasado el tiempo, es como se fue llevando a un significado meramente religioso, meramente hablando de las cosas de Dios. ¿Ok? Eclesia fue la traducción del hebreo cajal. Eclesia fue la traducción del hebreo cajal, es con Q, es Q-A-J-A-L. Sí, eclesia fue la traducción hebrea de la palabra hebrea cajal. ¿Sí? ¿Sí estamos? Eclesia fue la traducción de la palabra hebrea cajal, que esta palabra designaba a la congregación de Israel. Esta palabra designaba a la congregación de Israel. Y en el Antiguo Testamento, tanto la palabra cajal, que es en hebreo, como eclesia, que es en griego, o en español, que ahora es congregación, ¿verdad? Que ahora es congregación, tienen el mismo significado. Las tres palabras hoy en día en el Antiguo Testamento tienen el mismo significado, que era reunir a la gente. Y para que ustedes puedan tener el soporte de esto, de que tienen el mismo significado, tanto cajal como eclesia, o como congregación, dependiendo de las traducciones, les voy a dar unas citas. Es Primera de Reyes 8:14, Primera de Reyes 8:14, Primera de Crónicas 13, del 2 al 4, Salmos 22:22, y hay algunos otros más, pero creo que con eso es suficiente para que ustedes lo puedan checar. ¿Ok? Salmos 22:22, y ese se los voy a leer. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, tanto en el griego como en el hebreo y como en el español, como aquí lo estamos viendo, tienen el mismo significado las tres palabras: cajal, eclesia y congregación. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ok. En el Nuevo Testamento se combinaron las dos modalidades. Ya en el Nuevo Testamento se combinaron las dos modalidades. Tanto el concepto griego, que era ekaleo, como el concepto de congregación de Israel, que era cajal. ¿Ok? En el Nuevo Testamento ya se combinan las dos palabras, ya no se usan las dos para poder definir a la iglesia como el Israel espiritual. Ahorita estamos tomando un poco de historia, no se mortifiquen porque están así como que, híjole, es que son muchas palabras, no te mortifiques por eso. Ahorita estamos viendo estos puntos porque son importantes para poder ya entrar en materia. Entonces es un poco de historia para saber de dónde viene y se conoce mejor
cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento ya se usaron las dos modalidades, tanto el concepto griego de llamar de afuera, o el llamar afuera, que es ekkaleo, como el concepto de congregación de Israel, que se usa kahal. Y estas dos palabras combinadas también definen la iglesia como el Israel espiritual. ¿Ok? O sea, los llamados afuera del mundo por Dios. Son los llamados afuera del mundo por Dios. Es decir, los que son convocados a Él, que son convocados a llegar y apartados, por supuesto, de Él. Amén, digan amén, porque nosotros somos apartados de Él. Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Por supuesto que Dios siempre ha tenido gente que forma su pueblo, ¿verdad? Siempre, siempre. Un pueblo, por ejemplo, como Israel. Israel era un pueblo, era el pueblo de Dios. Y esa era una congregación también. Vamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 y 19 vamos a leer. Así estaba leyendo otro. Ok, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo aquí dio énfasis en la palabra mi iglesia. Dice edificaré mi iglesia, no dice edificaré la iglesia, ¿verdad? Él está hablando en forma de posesión, mi iglesia. No dice la iglesia, él está haciendo mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque toda la iglesia es de Cristo, toda la iglesia es de Dios. La iglesia no es de los directores o de los que la presiden o de los que la dirigen. La iglesia es de Jesucristo, es del Padre. ¿Ok? Esto es que es una asamblea, la iglesia es una asamblea de creyentes en Dios. De creyentes en Dios. ¿Han oído por ahí que hay un grupo que se llama Asambleas de Dios? De todo esto lo sacaron el nombre, porque todo esto era antes para poder a una asamblea se le llamaba eclesia. En los tiempos primeros no se usaba para términos religiosos, ahora sí ya es 100%, ahora tú dices iglesia y es igual a Dios. Pero en aquel entonces no era así, en aquel entonces para cualquier reunión de gente se podía usar ese término, y no precisamente era religioso. Entonces, es una asamblea, la iglesia es una asamblea de creyentes en Dios, en Jesucristo por supuesto, y ese grupo de personas es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Así es que tú eres parte del cuerpo de Cristo. No sabemos qué eres, a lo mejor eres el dedo meñique del cuerpo de Jesucristo, o el dedo chiquito del pie derecho. No lo sabemos, pero tú eres una parte importante del cuerpo de Cristo. Amén, porque tú eres iglesia. Tú eres iglesia de Dios. La iglesia también es un grupo de gente que pertenece a Jesucristo. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar al reino de Dios. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar al reino de Dios. Y fíjate aquí como el término que leímos ahorita en Mateo, Jesucristo hizo el énfasis de decir mi iglesia, porque también yo les voy a decir algo, yo creo que también Él sabía que iba a haber muchas, pero no todas son de Él.
Entonces, por eso es que dice, edificaré mi iglesia, porque hay muchas iglesias edificadas, pero no precisamente todas por Dios. Amén. Por eso es que él hace ese énfasis ahí de decir mi iglesia, porque si no, hay muchas iglesias que no son edificadas por Dios, que han sido edificadas por hombres. ¿Ok? Efesios 2:19, vamos ahí. Y ya vamos a empezar a entrar en materia. Está bien bonita la materia. Fíjense que al principio yo decía, híjole, hay que estudiarle bastante a esta. Efesios 2:19, pero está muy bonita la materia, tiene cosas muy hermosas de verdad. Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aquí se está refiriendo a los derechos ciudadanos que tú tienes por pertenecer a la asamblea de Dios. Aleluya. Tú tienes derechos de ciudadano, ya no. Fíjense que anoche que estaba estudiando esto me acordé mucho de cuando el maestro Paulino enseñaba que adquiríamos una nueva ciudadanía, que éramos de otra ciudad, ya no éramos de esta, ya éramos de otra ciudad, de la ciudad celestial, y todo lo que conlleva el ser ciudadano. Cuando tú eres ciudadano de un país, tú por ejemplo eres mexicano, mexicana, y bueno, los que nos estén viendo en otros países, del país de donde tú hayas nacido, pero cuando tú sabes que eres mexicano, yo en este caso yo sé que soy mexicana, y yo sé que como mexicana tengo derechos, tengo todos los derechos, no los mismos que un extranjero, porque si viene un estadounidense aquí a México, él no tiene los mismos derechos. Él tiene que pedir un permiso para poder entrar, todas las cosas que hay. Entonces, esto mismo lo debemos aplicar a lo que somos como ciudadanos del reino de Dios. Amén. De la ciudad celestial, de la ciudad eterna. Amén. Por eso es que a la iglesia se le compara con una ciudad, porque brinda privilegios como iglesia. Ya vamos ahorita a hablar como iglesia. Es decir, la gente que se congrega en este ministerio, en esta iglesia, tiene derechos también. Es gente que sabe que al venir aquí a la iglesia, aquí dependiendo de la misión y de la visión de cada ministerio, todos tienen misiones diferentes y visiones diferentes, pero la gente sabe que aquí puede venir y recibir consejería. La gente sabe que si ella pertenece a este grupo puede venir aquí y tomar los discipulados, que puede bautizarse, que puede recibir ayuda económica también, apoyo económico, apoyo de despensa, palabra de Dios, enseñanza, guianza, educación también, amor, claro. Eso es lo mismo, por eso es que la iglesia es comparada por Jesucristo, porque eso es lo que debe ser. La iglesia debe ser como una ciudadanía de ese lugar. Desde la iglesia donde tú te congregues, tú debes ser ciudadano de esa iglesia. Ahora tenemos que ser buenos ciudadanos, no vayamos a ser como ciudadanos que a veces somos con el gobierno, ¿verdad?, de nuestro país. Nada nos gusta, nada nos parece. Entonces, mucho de eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero fíjense qué importante es cómo un ciudadano debe de estar de acuerdo con sus autoridades.